Coalición Colombiana por el derecho a la educación. Contarles que la incidencia política es una herramienta, y ya vamos a entender de qué se trata. Aquí vamos a hablar de la metodología de esta herramienta. No es la única metodología, digamos que esto es una sistematización de diferentes experiencias que se han hecho en diferentes lugares del mundo, que las han ido recopilando algunas organizaciones internacionales como Oxfam, Save the Children, WOLA, que han tenido procesos de incidencia política con comunidades y que las han sistematizado, las han recogido, y entonces este es un poco esquemas generales, que no nos vamos a ceñir a eso, pero que nos sirve como para tener ese marco de referencia, de orientación, sin cerrarnos solamente a eso. Entenderlo es importante para ver en qué estamos y tratar de entender este proceso, ¿no? Entonces, a ver si corre, sí. Poco que se entiende por incidencia política. Entonces, la incidencia política es un proceso que busca influir sobre personas e instituciones que tienen el poder de tomar las decisiones en asuntos que afectan a la comunidad, ¿sí? Es el caso de la educación de adultos. Las personas que estamos acá no tomamos decisiones sobre la educación de adultos a nivel del país, pero hay unas personas que sí están tomando las decisiones y nos afectan a todos y a todas, ¿sí? Entonces, es llegar a esas personas, influir en esas personas para que las decisiones que tomen realmente favorezcan a toda la comunidad involucrada, es decir, a las personas, a maestras, maestros, estudiantes de esta educación. Otra cosa también que es la incidencia política es influir en la formulación e implementación de programas y políticas públicas. Ya lo decía, creo que fue Sandra, quien fue la que dijo al principio que se trata de las políticas públicas. Esto que estamos trabajando acá se trata de las políticas públicas en educación de adultos, que ni siquiera en Colombia existen. O sea, hay algunas decisiones que se toman, pero ni siquiera hay una política pública específica para la educación de personas jóvenes y adultas. Entonces, eso es lo que tenemos, ahí tenemos que estar, para que se formule, se implemente, pero políticas públicas que realmente favorezcan la educación de personas jóvenes y adultas. Busca también generar cambios, transformar situaciones. En este caso específico, generar cambios a nivel de lo que está pasando con la educación de personas jóvenes y adultas. Y también es una vía para la participación ciudadana, que es lo que estamos intentando hacer. Involucrarnos, tratar de que participemos al máximo, que podamos aportar en esta transformación de la educación de personas jóvenes y adultas, de las políticas dirigidas a la educación de personas jóvenes y adultas, ¿sí? Entonces, también aportar en esto a la construcción de democracia, hacer un ejercicio de poder entre la ciudadanía y el Estado. De eso se trata también este proceso. Es un ejercicio de poder, es un ejercicio de ganar cada vez más capacidades para incidir en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Hacienda, que es donde se definen los recursos, en planeación nacional, en el Congreso de la República, para ir transformando de manera favorable esta educación de personas jóvenes y adultas. Entonces, hay algunos factores que ayudan a fortalecer nuestras capacidades como organización o como organizaciones para hacer este proceso de incidencia política. Entonces, ¿qué necesitamos? Una organización interna que sea democrática, participativa, donde las decisiones se tomen de manera conjunta, donde cada vez más podamos participar y poner nuestra voz como ciudadanas, como ciudadanos, como estudiantes, como docentes, ¿sí? Estar ahí, estar ahí. Una disposición de relacionarse con el gobierno. En esta apuesta nos va a tocar encontrarnos con el ministerio,
encontrarnos con congresistas, encontrarnos con concejales, encontrarnos con gobernadores, con diferentes personas que participan del gobierno. Entonces, tenemos que tener esa disposición y prepararnos para ese encuentro con esas personas. Desde diferentes ángulos, desde diferentes momentos, a todas, a todos los que estamos en este espacio, nos va a tocar hacer ese ejercicio de relacionarnos con el Estado y para eso nos estamos preparando. Todo este proceso de formación que hemos venido llevando es específicamente para eso, para tener las capacidades que ya las tenemos, pero irlas desarrollando y potenciando para llegar a esos espacios y poder dialogar. La otra es una disposición de construir y consolidar alianzas. ¿Qué significa esto? Aquí estamos diferentes organizaciones desde diferentes espacios y tenemos que ir llamando a otras organizaciones que nos ayuden a fortalecernos. Eso se llama construir alianzas con diferentes actores, con diferentes grupos, pero que nos ayuden a fortalecer esta apuesta. La otra es establecer una estrategia de transformación a largo plazo. Pues por ahora estamos apostando a lo inmediato, respondiendo a la Directiva 05, respondiendo a la falta de presupuesto, pero cada vez tenemos que ir pensando en esa educación de personas jóvenes y adultas, en toda esta apuesta grande de lo que es, de los diferentes rostros, de las diferentes formas de ser de la educación de personas jóvenes y adultas, o sea, ir pensando la apuesta cada vez más a largo plazo. Por ahora estamos en el corto plazo y pensando en el mediano plazo, pero queremos ir un poquito más allá y eso es importante tenerlo en cuenta. Para esto necesitamos desarrollar unas capacidades técnicas. No tenemos que tenerlas todas, pero las podemos ir construyendo. Esas capacidades técnicas, algunas de estas son capacidad de investigación y de manejo de información. Por eso estamos también aliándonos con la Universidad Pedagógica. Aquí está el profe Camilo, el profe Posada, el profe Helber, que han estado muy cercanos a este proceso, que nos apoyan y que nos ayudan a ir ayudando en este proceso de investigación, de manejo de información, de formación nuestra para poder aportar cada vez más en ese proceso de investigación. Necesitamos también un conocimiento básico de la institucionalidad del Estado, por eso todos estos talleres que hemos venido realizando. Un conocimiento del contexto político actual, ya eso se refería al taller anterior que hizo el profe Camilo. Conocimientos metodológicos sobre lo que es la incidencia política, que es este taller y otro posterior que vamos a hacer, pero acercarnos a lo que es el proceso de incidencia política. También necesitamos disponibilidad y compromiso de las personas participantes, algunos recursos técnicos y económicos para esta iniciativa de incidencia. Poco a poco vamos a irlos construyendo, consiguiendo, pero que estamos en ese camino. Bueno, en este proceso, luego de las sistematizaciones, se ha visto que se requiere algunos pasos, que ni son únicos, ni son 1, 2, 3, 4, aunque están enumerados así, pero que nos permiten como entender lo que es este proceso metodológico de la incidencia, de la estrategia de incidencia. Entonces, uno primero es la identificación y el análisis de problemas y ahí ubicar cuál es el problema a resolver, que eso de alguna manera lo hemos venido haciendo desde el año pasado, cuando nos reunimos en este evento de estudiantes, donde empezamos a escuchar las voces de los estudiantes, empezamos a plantear las problemáticas y ubicamos ahí como 5 grupos, 5 rostros, que han venido sumándose otros rostros de la educación de personas jóvenes y adultas. Ese es como la mirada general de los problemas del acercamiento a la situación de la educación de personas jóvenes y adultas. Y cada vez más tenemos que ir precisando cuáles son los asuntos principales que nos interesa llevar al Ministerio, al Congreso de la República.
Entonces ahí selección y formulación de la propuesta de incidencia, que hemos venido caminando desde el año pasado en esa formulación, poco a poco, vamos acercándonos cada vez más y vamos caminando, vamos en ese camino de construcción de esa formulación. Pero ahí lo que buscamos es entender qué queremos lograr en materia de programas y políticas públicas. Por eso la mirada de las y los estudiantes es muy importante, de las y las comunidades indígenas, de la presencia de personas indígenas aquí en esta puesta, de personas afro, de personas, de mujeres y hombres campesinos, de maestras, de maestros, es muy importante, porque es tener como desde diferentes lugares, entender de qué se trata y tener las diferentes voces, las diferentes miradas. Luego, hacer análisis del espacio de decisión, o sea, quién aporta qué, quién puede hacer qué, que es un poquito en este listado de tareas que tenemos de ir asumiendo las responsabilidades. Entonces, decir, yo puedo aportar en esto. Por ejemplo, Santiago, como personero del colegio, dice que puede ayudar a buscar algunas personas claves con las que podemos ir hablando. Sandra también, Paulina, Fabiola, cada uno, desde su mirada, desde su espacio, puede ir aportando en este proceso. Entonces, es muy importante como ponernos en esa disposición de decir, de pronto yo desde donde estoy puedo hacer esto, puedo ayudar en esto, puedo potenciar esto, y de eso se trata. Ese es el análisis del espacio de decisión. Luego viene los canales de influencia, que lo llamamos mapa de poder, que es un análisis de cómo está constituido desde los diferentes espacios, lo vamos a ver un poquito más en detalle, esos canales de influencia o mapas de poder, ¿sí? Para luego analizar fortalezas, debilidades, recursos, influencias desde este espacio, cómo podemos fortalecer este espacio, pero teniendo un análisis claro de lo que somos, de lo que tenemos y de cómo potenciarnos, ¿no? Y con eso formular estrategias de influencia, de comunicaciones que ya lo hemos venido haciendo. O sea, esto no es un 2, 3, 4, sino que ya estamos trabajándole en eso. Andrés, Laurita nos han ayudado mucho en abrir esos espacios de comunicación y luego pues hemos participado, nos hemos ido sumando de diferentes maneras en esos espacios de comunicaciones que son claves para poder influir. Con esto vamos a ir logrando un plan de actividades de incidencia que nos permiten llegar al gobierno nacional, a los gobiernos locales, a los gobiernos distritales y poder tener un mayor proceso de incidencia. Y al final, poder hacer evaluaciones de la estrategia de incidencia, ver qué cambios se lograron o hasta dónde pudimos avanzar y qué tareas nos quedan para hacer. O sea, esto va en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, es un poco el esquema general de lo que es el proceso de incidencia política. Seguramente pueden haber más bolitas, más pasos, pero pues digamos que son como los centrales. Entonces vamos a verlos en más detalle. No vamos a hacer todo acá en este momento, pero sí que vamos a volver sobre esto en varios momentos. Va a haber un próximo taller donde profundizamos un poco más. Esto lo estamos haciendo en conjunto con el profesor Posada. Hoy no pudo estar porque tenía una reunión con estudiantes que no podía aplazar porque se está acabando el semestre y están acabando de culminar los espacios de formación también. Pero bueno, el paso 1 es cuál es el problema que queremos resolver, que ya lo veíamos antes, tenemos que pensarlo bien. Digamos que en este paso es identificar y analizar el problema, las causas y las consecuencias, de tal forma que pueda ser resuelto a través de una propuesta de incidencia política. Entonces tenemos aquí que el problema es la situación actual de la EPJA.
¿sí? De la educación de personas jóvenes y adultas, con sus diferentes rostros, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ver cómo está, qué está pasando con la EPJA en este momento, cómo está, ¿sí? Pero también tenemos que definir eh, qué ha pasado, o sea, cuáles son las consecuencias de la situación de la educación, a qué nos ha llevado que la educación de adultos esté así. Pero tenemos que volver atrás y ver cuáles son las causas. Porque nos vamos, aunque veamos las consecuencias de que los jóvenes no pueden estudiar, de que cuáles son las causas que llevan a que la educación de adultos esté así. De pronto tiene que ver con toda la exclusión que ha habido del derecho a la educación de muchas personas en este país. Decía un diagnóstico por ahí de algunas lecturas que cerca del 53% de la población colombiana está excluida de la educación, del derecho a la educación, ha sido excluida en diferentes momentos y en diferentes, pero son 53%, que es un montón, y es la gente que llega a la educación de personas jóvenes y adultas. Entonces tenemos que ahondar, ir profundizando en las causas. ¿Qué es lo que lleva a que la educación de personas jóvenes y adultas esté así en este momento? Y quizás una de las causas más profundas es la exclusión del derecho a la educación de mucha de nuestra población colombiana. Pueden haber otras causas, pero principalmente y profundizando, y hay que ir mirando cuál es esa causa profunda que nos ha llevado a que la situación de la educación de personas jóvenes y adultas esté así, ¿sí? Entonces, eso hay que ahondarlo, hay herramientas, hay una herramienta que se llama el árbol de problemas, que de pronto en algún momento podemos trabajarla para ir profundizando hasta llegar a un análisis de las causas. También hay que atacar las consecuencias, por supuesto, y parte de lo que estamos haciendo en este momento es eso, pero hay que seguir profundizando. Entonces, los criterios para hacer ese análisis es responder a la motivación del grupo, qué es lo que busca el grupo, qué pretendemos como grupo. Debe ser ampliamente sentido, es decir, que esta situación, este problema, lo estemos viviendo, nos afecta. Entonces, queremos mirarlo más allá, que sea fácil de comunicar y entender, que es parte de lo que estamos tratando de hacer con los videos. ¿Sí? Ojalá más personas se sumen, ojalá Víctor Naca se pueda sumar a estos videos y la comunidad que está en Ciudad Bolívar de estudiantes indígenas pueda sumarse a estos videos, pero también Santiago y también otras y otros estudiantes se sumen a ayudar a elaborar estos videos para visibilizar la situación, ¿sí? Y poder comunicar de manera fácil la situación que se está viviendo. Tener un mayor impacto en el mejoramiento de las condiciones de la vida de las personas, a eso tiene que apuntar. O sea, que la educación de adultos nos permita realmente avanzar en nuestro derecho a la educación, pero avanzar porque el derecho a la educación no es solamente, como lo explicaba el profe Camilo la vez pasada, no es solamente el derecho a la educación en sí, sino que este derecho a la educación posibilita otros derechos, nos abre a otros derechos, nos abre a mejores posibilidades laborales, a mejores posibilidades de vida. Entonces es muy importante entender eso, que si tenemos una buena educación, nos permite acceder a otros derechos y que el problema pueda ser resuelto política y técnicamente, que yo creo que sí tenemos buenas posibilidades de que esa mejora de la educación de adultos sea resuelta política y técnicamente, que apuntemos más a eso. Entonces, este sería como el primer, como la base del proceso de incidencia, definir claramente el problema que queremos resolver yendo al fondo, yendo a las causas. Entonces, algunos elementos para tener en cuenta en esa
en esa solución del problema. Primero, es no quedarse en generalidades, es decir, hablar de la educación de adultos allá como algo abstracto, algo lejano, algo como que sí, pues nos enteramos que existe, pero más allá no profundizamos, sino ir tomando los casos concretos, ir mirando las realidades concretas, ir mirando lo que sucede en los grupos concretos, en las escuelas, en las comunidades, ¿sí? Aterrizarla lo más posible. La otra, no confundir causas con consecuencias, tener claramente definidas las causas y las consecuencias, ¿sí? Superar la falta de información, a veces que no tenemos tanta información, entonces seguir buscando información como por ejemplo, con lo que está haciendo la profe Paulina con los derechos de petición, saber identificar las fuentes de información primaria, tratar de construir y leer claramente qué es esa información a la que vamos a lograr acceder, ¿cierto? Eso es clave, supremamente importante. Y en esto ir detectando los aspectos específicos del problema, cuáles son esas situaciones que queremos abordar muy específicas. También es muy importante, y esto no lo podemos perder de vista, tiene que responder a la perspectiva de derechos. Estamos en el marco del derecho humano a la educación y no se nos puede perder de vista. La educación no es un servicio, la educación es un derecho que nos compete a todas y todos, todas las personas, desde que nacemos hasta que nos morimos, tenemos derecho a acceder a la educación, ¿sí? Y es un derecho que nos compete a todas y todos. Ese es el marco de nuestra lucha, digamos, de nuestro proceso de incidencia. Entonces, buscar asesoría para precisar el problema. Por eso en este espacio están participando algunas personas que tienen que ver con el Congreso de la República, pero también docentes, también investigadores, ¿sí? Porque nos van ayudando a alimentar esa mirada del problema. Estamos mirando desde economistas, desde abogados, desde maestras, desde docentes universitarias, desde diferentes perspectivas vamos mirando el problema, desde las y los estudiantes, desde las comunidades, para poder precisar mucho mejor el problema, ¿sí? Y involucrar a la población afectada. La población afectada es la comunidad educativa, estudiantes, docentes, directivas docentes, toda esta es la comunidad afectada, ¿sí? Pero también las comunidades a las que está siendo negado el derecho a la educación, que están por fuera del sistema educativo, que ni siquiera acceden a la educación de personas jóvenes y adultas. También es la comunidad afectada. Entonces, es la comunidad que tenemos que tener en cuenta en este proceso.